Sí. Corrupción en México. Es muy probable que cuando escuchen las palabras corrupción y México empiecen a pensar pues en nuestros gobernantes y en políticos. Pero no solo existe ese tipo de corrupción, también existe un tipo de corrupción con el que tal vez todos pueden estar más familiarizados e incluso alguna ocasión pudieron haber sido víctimas o actores en ese tipo de corrupción. Estoy hablando de los sobornos o conocidos también como mordidas. Y pues bueno, ¿por qué es importante combatirla? En México, el problema de la corrupción es algo tan común que se puede llegar a considerar como algo normal. La corrupción siempre lleva más corrupción, y como el problema es considerado algo normal, es más difícil solucionar, porque al ser algo normal, pues no buscas una solución, o sea, ya estás acostumbrado a vivir con ello. Consecuencias de la corrupción. Hay dos tipos de consecuencias, la consecuencia a corto y a largo plazo. Casi siempre la consecuencia a corto plazo va a ser un beneficio, zafarte de algún problema o algo parecido, pero a largo plazo, por lo regular, la consecuencia tiende a ser algo malo. Bueno, antes de continuar con quiero dar dos ejemplos acerca de consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Tomen por ejemplo a un delincuente que está coludido con la policía. El delincuente comete un crimen, asalta a alguien y no es detenido porque le dio alguna mordida, alguna compensación a un policía y está protegido por los mismos. O un ejemplo más fuerte o más difícil, algún terreno en el que fueron construidas casas en donde no existían las condiciones para construirlas, se consigue un permiso gracias a alguna mordida y pues después llega algún desastre natural, una tormenta, un terremoto y las casas quedan destruidas, familias pierden todo lo que tienen e incluso puede llegar a haber hasta muertes. Y bueno, en México, una familia mexicana en el 2011 gasta un promedio del 14% de su salario en sobornos, de acuerdo a Transparencia Mexicana AC. 14% de sus ingresos. Eso es bastante considerando que en México hay familias que ni siquiera tienen para poder comer o viven al día. Imaginen un país sin corrupción. Sería un país sin abusos, porque claro, hay policías que al saber que va a haber un acto corrupto te detienen a veces injustamente, esperando pues una compensación. Más estabilidad económica. Otra vez, el 14% en realidad es demasiado. Si no hay salida fácil para un delincuente, va a cometer menos delitos. Si no existe la oportunidad de zafarte, de darle una cantidad al policía por manejar sin el cinturón, pues claro que lo vas a dejar de hacer. Si no existe la corrupción, en realidad bajarían los delitos. Pues bueno, la solución está en dejar que la corrupción deje de ser algo normal para el mexicano. Se debe de educar desde que somos pequeños, dando el ejemplo. No copiando en un examen, por ejemplo, que puede parecer algo sencillo, pero pues desde ahí se empieza a dar el ejemplo de la corrupción. Hay que hacer conciencia del acto corrupto, porque pues ¿cómo podemos exigir gobernantes que no sean corruptos si nosotros no empezamos? La corrupción solo lleva más corrupción. Muchas gracias.